Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Ahora bien, voy a ponerme en plan de diálogo, de diatriba. Objeción primera. Si tú dices, Padrecito, que Dios es Salvador y que Dios es todopoderoso y que es bondad, ¿por qué le hizo el milagro a esos 3 jóvenes de salvarlos del horno encendido y dejó que murieran miles durante el holocausto del pueblo judío que sufrieron a manos de los nazis? ¿Que eran menos dignas aquellas personas inocentes, hombres, niños, mujeres y ancianos? ¿Cuál es la verdad de Dios, pues? Porque Dios permite aquel mal. Quiero ponerte a ti, hermana y hermano, contra las cuerdas. Igual que pusieron contra las cuerdas a Jesús. Igual que lo pusieron entre la espada y la pared, de reconocer cuál es la verdad de ese Dios que Él nos invita a aceptar en nuestras vidas. Seguramente hace alguna semana tú escuchaste de los sucesos trágicos que sucedieron, perdón por la redundancia, en Yemen, donde unos radicales musulmanes atacaron un asilo de ancianos, matando a 15 personas que trabajaban ahí y también a 4 religiosas misioneras de la caridad. Y también escuchamos por las redes sociales los testimonios sobre un milagro que ocurrió entonces, que la única religiosa superviviente, la superiora, fue corriendo a salvar la Eucaristía. Protegió al Santísimo Sacramento que estaba en la capilla. Llega un rebelde, entra en la capilla, pero al parecer no vio a nadie y sale, de manera que esa hermana sobrevivió para contarlo. Dios le hizo el milagro de salvar su vida. Objeción 2. Bueno, ¿y Dios que hizo el milagro de salvar a esta monjita no le alcanzó el milagro para salvar a esas otras personas inocentes que murieron y a esas otras 4 hermanas? Qué poquito poder tiene Dios, ¿no? Como que no, yo la verdad a un Dios tan injusto no le creería. Y pueden decir algunas personas. Y estamos delante de cuál es la verdad de Dios, el poder de la verdad de Dios. Yo no te quiero vender, ni te quiero convencer del poder de una verdad a medias, ni de una verdad fácil. De que Dios es selectivo y caprichoso. De que a algunos les hace el milagro de salvarlos del cáncer y a otros los condena para que mueran con dolor. De que a Dios les concede a algunos el milagro de salir ilesos en un accidente y a otros en cambio los deja marcados durante sus vidas, sea por la pérdida de un ser querido, sea por la incapacidad física o el dolor. ¿Qué le pasa a ese Dios que no le alcanzan los milagros? ¿Por qué Dios no hizo el milagro? Es una pregunta, es una respuesta incorrecta. En este caso, ¿qué significa milagro? Porque incluso en la naturaleza misma hay portentos, hay cosas, maravillas que nosotros todavía no alcanzamos a explicar. Pero el portento no es sinónimo de milagro. Milagro significa que Dios hace algo para nuestra salvación. ¿Y qué significa salvación entonces? ¿Cuál es la verdad de la salvación? La verdad de la salvación es lo que Jesús vino a mostrarnos. Jesús vivió de una manera en la cual se puso en el cruce de todos los eventos trágicos y más difíciles que podemos pensar los seres humanos. Se puso en medio del choque de las fuerzas políticas, de la incomprensión social, de la incongruencia de sus discípulos, de la debilidad de una multitud ciega, de los compromisos de unas autoridades religiosas que tenían con el poder oficial. Se puso en el cruce de la debilidad humana, porque él sufrió la violencia física, el maltrato, la infamia, la injusticia. Y al final, en Jesucristo, Dios realizó maravillas. Para nosotros esa es la salvación. La salvación no es que Dios te ponga en una burbuja o en una cápsula y te ponga al margen de cualquier evento humano, incluido lo más difícil. Tampoco se trata de que Dios te aviente al foso de los leones para que te coman vivo, sino que podamos descubrir que aún si te devoran, Dios te puede liberar y te puede llevar a una felicidad, a una plenitud. ¿Cuál es el milagro entonces? Vamos a empezar con el caso de las religiosas de Yemen. Ahora todos estamos comentando que esas 4 religiosas que murieron son mártires, porque murieron dando testimonio de Jesús. Los católicos, nosotros admiramos y veneramos el ejemplo de los que han sido como Jesucristo y a ellos les llamamos los santos. Para que alguien tenga el reconocimiento de que es un santo, necesitamos tener la seguridad de que Dios actúa a través de esa persona y por eso pedimos que se note que alguien le pidió a ese santo o santa en el cielo
que orara para que Dios actuara, que por el poder de su oración Dios hiciera maravillas, como Jesucristo, que oró a Dios Padre y que transmitió la salvación a muchos. Bueno, en el caso de cualquier persona santa se piden 2 milagros para ser canonizado o para ser públicamente reconocido como tal, como santo. Pero en el caso de los mártires solo se pide un milagro. El milagro de la religiosa que salvó su vida fue ese, inexplicablemente, fue un portento, no sabemos por qué. El asesino, pudiendo haberla visto, no la vio. Ese fue el milagro. Y en el caso de las 4 religiosas, ¿cuál fue el milagro? Que vivieron como Jesucristo hasta el final. Ese fue el milagro. No pedimos otro milagro más. Con ese basta. Sabemos que Dios está actuando en ellas. Sabemos que ellas están salvadas. Que se salvaron. Tú y yo, ¿qué entendemos pues por salvación? ¿Nos fingimos una salvación o queremos aceptar el poder de esta verdad que a Jesús le costó la vida poder enseñárnosla? Y a mí me entristece mucho que a pesar del sufrimiento de Jesús en la cruz, queremos una salvación fácil, una salvación light, donde no se involucre lo difícil de la vida. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quisiera reflexionar un poquito sobre el poder de la verdad. Pero ¿de qué verdad está hablando Jesús? Todos sabemos que cuando se dice la verdad y somos sinceros, se descomplican muchas cosas. Sin embargo, no me quiero referir ahora al poder de la verdad humanamente hablando, sino de una verdad que Jesús está proclamando con su vida. Y repito, tampoco se trata de darle culto al sufrimiento, sino de descubrir que nada es imposible para Dios y aún en los momentos de mayor negrura, la luz puede brillar. Esa es para nosotros la salvación. Y lo que hace Jesús, lo que hace Dios en Jesucristo, es mostrarnos cómo salir de ese túnel de tinieblas para llegar hacia la luz de la verdad. Y en el caso de los judíos que murieron en el Holocausto, es una tragedia a todas luces. La tragedia no se minimiza, como tampoco se minimiza la tragedia de que nosotros matamos al Hijo de Dios. Dios lo que hace es que añade en ese escenario de devastación una posibilidad de esperanza. Muchos de esas personas que murieron en los campos de concentración, en los hornos encendidos, en los crematorios, muchos de ellos vivieron hasta el final, sin odiar, vivieron perdonando, vivieron santamente. Dios actuó en ellos. Y les repito el testimonio de estos judíos santos de los que nos habla el profeta Daniel, que dijeron: Dios nos puede librar del horno. Y aunque no nos libre del horno, aunque muramos allí, sábete que de ningún modo vamos a servir a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. O como dijo hace pocos días, como escuchamos en el testimonio de la Santa Susana, es preferible estar en manos de Dios que en manos de los hombres. El poder de la verdad, de ser íntegros hasta el final, es el poder que nos lleva a la luz. Vamos a concluir este rato de meditación pidiéndole al Señor madurez en nuestra fe. Señor, ayúdanos a creer, a estar convencidos con firmeza de que tu cruz tiene un poder oculto, el poder de quitar de nuestros ojos la ceguera, de quitar de nuestros oídos la sordera, de quitar de nuestra boca la mudez, porque no queremos ver el dolor, ni escuchar el dolor, ni hablar del dolor, ya que pensamos que el dolor es un obstáculo para ser humanos, y tú nos ayudas a abrazar estas dificultades para aprender a ser más. Tú sabes, Señor, que el día que yo aprendí a caminar me dolieron las piernas. Tú sabes que el día que yo aprendí a hablar, quizás tuve que morderme la lengua algunas veces, que sufrí para aprender. Que el primer día que yo me fui a la escuela me dolió dejar a mis padres. Que el día que mi madre me tuvo, que yo nací, le causé dolores. En la vida el dolor existe y esa es la verdad que me hará libre. Me hará libre para afrontar los compromisos. De que si quiero cuidar mi salud física habrá sacrificios. De que si quiero crecer profesionalmente necesitaré invertir tiempo y esfuerzo. De que si necesito y quiero y puedo reconstruir una relación familiar, eso me llevará también
a abrazar mi propio dolor y a descubrir que tú estás haciendo una maravilla en mí, que tú estás haciendo unas maravillas en nosotros, que nos estás resucitando, como resucitaste a Jesucristo. Que así sea. Les agradezco, hermanos, a todos los que se unieron en vivo a esta oración por Periscope. Pues les saludo con mucha alegría en este miércoles de Pasión, muy cerquita de la Semana Santa. Hermanos, recuerden que con el amor de Dios los amo. Soy el Padre Montijo y me despido deseándoles un día muy lleno de bendiciones. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.